Acogimos a mi prima después de que perdió a su familia, pero lo que hizo un día cambió mi vida para siempre. Me acusó de algo tan horrible que ni siquiera puedo decirlo ahora. Después de eso, mi familia me golpeó brutalmente y luego me rechazó. Hola a todos, soy un hombre de 38 años y necesito ayuda con un problema que tengo. Me siento muy confundido y solo. No tengo a quién recurrir, y como he estado leyendo historias aquí, pensé que este sería el mejor lugar para contar la mía. Agradecería mucho cualquier consejo que puedan darme. Hay mucha historia detrás, así que necesito explicar algunas cosas. Esto será largo. Primero, déjenme hablarles de mi prima Rachel, la peor persona que he conocido. Sé que suena duro decir eso de un familiar, pero en el caso de Rachel es verdad. Luego están mis papás, que es otro tema completamente diferente, y hablaré de eso cuando sea mayor y entienda más sobre psicología y por qué la gente hace cosas malas. Traté de darle el beneficio de la duda, pero al final no pude perdonarla y aún odio a toda mi familia por lo que pasó. Rachel seguramente tuvo una infancia difícil. Mi tío, el papá de Rachel y hermano de mi papá, era la oveja negra de la familia. Era un hombre flojo y abusivo que siempre bebía y fumaba y nunca trabajaba. Lastimó a Rachel, y su mamá no era mucho mejor. Entiendo cómo el trauma puede afectar profundamente a las personas, especialmente cuando lo viven desde pequeños, pero creo que es nuestra responsabilidad enfrentar nuestro trauma para no transmitir ese dolor a los demás. Muchas veces terminamos pasando nuestro dolor a quienes nos rodean. Desafortunadamente, Rachel nunca aprendió a romper ese ciclo y se parecía mucho a sus padres en muchos aspectos. Mis papás sabían lo dura que había sido la vida en casa para Rachel, así que siempre fueron muy protectores con ella. Trataron de ayudar llamando a los servicios de protección infantil por mis tíos, pero cuando llegaban las autoridades, los papás de Rachel siempre lograban salir del lío. Hasta que un día, los papás de Rachel tuvieron un accidente automovilístico. Habían huido de la policía después de robar una tienda para seguir con su adicción a las drogas, chocaron su auto y los dos murieron. Rachel quedó huérfana, lo cual es una situación muy dura, incluso cuando tus papás son tan horribles como los de ella. En lugar de dejar que Rachel terminara en el sistema de cuidado, mis papás decidieron adoptarla. Aunque no conocía muy bien a Rachel, y a pesar de todas las reuniones familiares y de que nuestras interacciones cuando éramos niños siempre fueron malas, estaba un poco emocionado por tener una hermana que se mudara con nosotros. Claro, solo era un año menor que yo, pero como era hijo único, a menudo me sentía solo y pensé que sería divertido tener a alguien con quien jugar. Si hubiera sabido cuánto iba a cambiar mi vida después de eso, le habría suplicado a mis papás que enviaran a Rachel lejos, porque ella tenía el corazón frío como el hielo. Mis papás no eran perfectos, tampoco bebían mucho ni eran los mejores. No eran muy buenos manejando el dinero, pero trabajaron duro para mantenerme. Hicieron todo lo posible para apoyarme, pero incluso cuando era joven, escuché a mi mamá hablar con sus amigas y decía que siempre había querido tener una hija en lugar de un hijo. No sabían que yo estaba cerca escuchando, pero incluso siendo tan pequeño entendí lo que quería decir. Esas palabras me dolieron profundamente, como un cuchillo. En cuanto Rachel se mudó con nosotros, sentí como si mis papás actuaran como si yo ya no existiera. Siempre he sido un niño tímido y torpe, y supongo que eso decepcionó a mis papás tradicionales. Mi papá había sido el capitán del equipo de fútbol en la secundaria, pero yo ni siquiera podía lanzar una pelota sin tropezar con mis propios pies. Era torpe y no sabía cómo hablar con las chicas, mientras que mi papá había sido un mujeriego, saliendo por toda la ciudad antes de quedarse con mi mamá. No importaba lo que hiciera, no podía agradarle a una chica. Mis papás siempre me decían que necesitaba ser más fuerte, que era demasiado suave. Así que mi autoestima ya estaba bastante baja, pero cuando Rachel llegó, quedó completamente destruida. Mamá y papá adoraban a Rachel. La trataban como si nunca hiciera nada mal. Si ella hacía un dibujo, por feo que fuera, lo colgaban en el refrigerador. Pero cuando yo dibujaba algo, apenas lo miraban antes de tirarlo a un lado. Rachel siempre recibía elogios por sus logros en la escuela, mientras que yo me metía en problemas y nunca me decían que estaban orgullosos de mí. Ella siempre tenía lo mejor, las mejores fiestas de cumpleaños,
los mejores regalos de Navidad y todo lo que quería. Cuando Rachel empezó a ir a la misma escuela que yo, las cosas empeoraron aún más. Ella estaba un grado abajo que yo, pero hacía todo lo posible para hacerme la vida difícil. Yo era un chico raro y torpe, y Rachel era muy popular y le encantaba chismorrear. Se unió rápido a la gente cool, los deportistas y las porristas, las mismas personas que solían meterse conmigo. Rachel encajaba perfectamente con ellos. Su novio era el capitán del equipo de fútbol y también era mi mayor acosador. Él y sus amigos me hacían cosas horribles, como empujarme la cabeza en el baño y otras humillaciones. No importaba cuánto intentara mantenerme lejos de ellos, me golpeaban todos los días. Rachel nunca me defendió, ni una sola vez. Ella solo miraba con una sonrisa en la cara o, a veces, incluso se reía. No exagero al decir que actuó como una sociópata. Hizo que mi vida en la escuela fuera una pesadilla, y no estaba satisfecha con eso, también se aseguró de que mi vida en casa fuera igual de insoportable. Me sentía como si viviera en una prisión, y el tormento empezaría de nuevo al día siguiente en la escuela. Nunca tenía un respiro. El daño emocional que sufrí en ese tiempo no se puede exagerar. Me cambió para siempre, estoy marcado por todo el abuso que pasé. Intenté contarles a mis papás sobre el acoso en la escuela, pero lo ignoraron como si no fuera nada. Dijeron que solo eran niños siendo niños. Mi papá siempre me decía que necesitaba ser un hombre. Como si eso solucionara todo. Solo quería que el acoso se detuviera. Mis papás me veían con ojos morados y moretones, pero aún así no les importaba. Rachel simplemente se quedaba allí parada y se reía durante estas conversaciones. Además, siempre estaba inventando mentiras sobre mí. Rompía cosas en la casa y a veces me culpaba, incluso lloraba y les decía a mis papás que yo la había golpeado. Era tan buena mintiendo que casi me hizo dudar de mí mismo, pensaba que tal vez sí hice lo que ella decía. Por supuesto, mis papás creían todo lo que ella decía. Perdí la cuenta de cuántas veces me castigaron injustamente por cosas que no hice. Con el tiempo, esto empezó a desgastarme, me sentía inútil y cada vez estaba más deprimido. A medida que el estrés se acumulaba, mis calificaciones empezaron a bajar. Aunque seguían siendo mejores que las de Rachel, mis papás me regañaban por eso. Esto solo me hizo sentir aún peor. Por el bajón en mis calificaciones, no pude ingresar a la universidad con la que soñaba. Me sentía atrapado en nuestro pequeño pueblo y en esa casa miserable. Terminé yendo a un colegio comunitario local y trabajé duro para sacar un título en ingeniería. Solo quería tener éxito y alejarme de mi horrible familia. Rachel, en cambio, no tenía planes para su futuro. Ni siquiera terminó la secundaria. Abandonó sus estudios al empezar el último año y comenzó a acostarse con casi todos los chicos de la ciudad. Salía de fiesta todo el tiempo, se enganchó a las drogas, y mis papás seguían poniéndole excusas. Decían algo vago como que no aprobaban su comportamiento, pero eran demasiado blandos con ella. Le hacían fácil seguir actuando como lo hacía. Durante ese tiempo, yo todavía vivía en casa y el trato de Rachel hacia mí empeoró aún más. Recuerdo que una noche ella hizo una fiesta en la casa con su novio de ese momento, ya que tenía un montón de novios. Todos sus amigos estaban allí, y yo estaba tratando de estudiar para un examen. Les pedí amablemente si podían hablar más bajo, pero Rachel y su novio lo tomaron a mal. Ella le dijo a su novio que me diera una paliza, y él hizo exactamente eso. Me golpeó tan fuerte que tuve que llamar a la policía. Me llevaron al hospital por mis heridas, pero mis papás y Rachel me dijeron que yo estaba exagerando. Incluso me convencieron de no presentar cargos contra ese tipo. Mirando hacia atrás, debería haberlos demandado a todos. Entonces llegó el día que cambió mi vida para siempre. Tenía 23 años en ese momento. Rachel siempre tenía que ser el centro de atención. Todo tenía que girar alrededor de ella, como si fuera el centro del universo. Cada vez que algo salía mal en su vida, se desquitaba con los demás. Era grosera con mis papás a pesar de que ellos habían hecho mucho por ella a lo largo de los años, pero cuando algo iba mal, yo siempre era su principal víctima. Recientemente, Rachel había sido abandonada por otro novio. Supongo que en su mente, este chico era con quien estaba realmente molesta después de la ruptura. Ella nunca tomaba buenas decisiones con los hombres, y para empeorar las cosas, este tipo era el padre de su hijo. Rachel ya estaba teniendo problemas para cuidarlo. Así que la mayor parte de la responsabilidad había caído sobre mí y mis papás.
Era una mala situación y no estaba contento con eso, a pesar de todo lo que estábamos haciendo para ayudarla. Rachel había estado muy grosera y amargada últimamente, como si le debiéramos algo. Justo antes del evento que cambió todo, Rachel y yo habíamos tenido otra discusión. Esto no era raro. Discutíamos mucho y las cosas a menudo se calentaban, así que no le di mucha importancia. Durante la discusión, ella seguía insultándome, llamándome feo perdedor y diciendo todo tipo de cosas desagradables. Ya estaba harto de su abuso, así que le dije que todos los hombres la dejarían porque no valía nada. Se veía furiosa, más enojada de lo que la había visto nunca, pero simplemente me alejé pensando que era otra pelea tonta. No me di cuenta de lo en serio que Rachel había tomado ese comentario. Un día, estaba ocupado con mis cosas cuando mis papás de repente vinieron a mi habitación y literalmente rompieron la puerta. Estaba en shock total, exigiendo saber por qué mis papás y otros miembros de la familia habían entrado así en mi habitación. Estaba completamente confundido. Vi a Rachel entrar llorando como si tuviera el corazón roto, pero sabía que todo era falso. Tenía un mal presentimiento sobre lo que iba a pasar y, lamentablemente, tenía razón. Fue entonces cuando Rachel me dijo una gran mentira y me pegó fuerte. Me señaló y dijo, ahí está él. ¿Quién me agredió? Me quedé boquiabierto. Me estaba acusando de algo terrible. Estaba atónito y de inmediato pensé en nuestra discusión de unos días antes. Le pregunté si eso era lo que la estaba haciendo actuar así, pero mi papá intervino y gritó, cállate y deja de poner excusas. Seguí negando la acusación, pero entonces empezaron los golpes. Toda mi familia comenzó a golpearme. Fue brutal, mucho peor que cualquier cosa que haya vivido. Incluso en la escuela, me dijeron claramente que empacara mis pocas pertenencias y saliera de la casa inmediatamente. También me dejaron claro que tenía suerte de que no me denunciaran a la policía. Seguí diciendo que era inocente, pero me dijeron que me callara. Mi familia me repudió por las mentiras de Rachel. Fue el peor día de mi vida. No tenía dónde vivir, pero a pesar de todo lo que me hicieron, aguanté. Me hice una vida. Me duchaba en el gimnasio de la universidad, lavaba mi ropa en la lavandería, trabajaba en 2 empleos y asistía a la escuela a tiempo completo. Finalmente, ahorré lo suficiente para conseguir mi propio lugar. Lo hice todo solo, sin ayuda de nadie. Ahora tengo 38 años y no he hablado con mi familia desde el día que me echaron, pero hoy pasó algo inesperado. Recibí una llamada de Rachel. Era del número de teléfono de mis papás, así que supongo que todavía vive con ellos. A pesar de que habían pasado años desde la última vez que hablamos, reconocí su voz de inmediato y me quedé congelado. Escucharla me trajo de vuelta todo el trauma, pero esta vez algo era diferente. El tono de Rachel era más suave. Le pregunté por qué estaba llamando y ella me preguntó cómo estaba, algo que nunca antes había querido preguntar. Luego me dijo el verdadero motivo de su llamada. Dijo que se estaba muriendo. Sí, Rachel tiene un cáncer terminal. No dije nada después de que me contó todo eso. Ella siguió diciendo que ahora era madre soltera de Frank, que tiene 19 años, y de otro hijo, Tyler, que tiene 16, y de repente, se disculpó. Dijo que Dios la estaba castigando por mentir sobre mí y acusarme de agredirla. Me quedé en shock, me pidió perdón y no supe qué decir. Le dije que necesitaba tiempo para pensar y colgué el teléfono. Mi corazón estaba acelerado. Poco después de la llamada, me envió un mensaje de texto explicándome todo de nuevo y diciendo cuánto lo sentía. Habló sobre cómo sus hijos crecerían sin una madre y cómo se arrepiente de haber sido una persona tan terrible toda su vida. Todavía no he respondido a su mensaje y no sé qué hacer. Si debería perdonarla. La verdad es que todavía la odio profundamente. ¿Qué creen que debería hacer? ¿Qué piensan ustedes? Hola a todos. Bienvenidos a Venganza en Línea. Hoy traemos actualizaciones importantes sobre la historia. Y sinceramente, el giro de los eventos me sorprendió. Déjenme saber qué piensan en los comentarios y, si es la primera vez que están en el canal, no olviden suscribirse para no perderse ninguna historia. Primero, una actualización rápida. Hola a todos. Aquí estoy con una nueva actualización. Recibí muchos buenos consejos. Algunos dijeron que debería perdonar a Rachel y seguir adelante, que aferrarse al odio solo es un peso extra. Pero otros creen que la enfermedad de Rachel no es suficiente para perdonarla por todo lo que ha hecho. Mi familia probablemente sigue siendo tan tóxica como siempre. Después de pensarlo mucho, tomé una decisión. Esto podría molestar a algunos, pero elegí el camino de la venganza. Encontré la página de Facebook de Rachel y vi que sus hijos, Tyler y Frank, estaban en su lista de amigos. Les envié capturas de pantalla de la confesión de Rachel.
Luego localicé a su exmarido y le envié las mismas capturas. Finalmente, se las envié a mis papás y al resto de la familia. Quiero que todos sepan qué tipo de persona es Rachel realmente. Probablemente debería preocuparme más por las consecuencias de todo esto, pero honestamente, no me importa. Les mantendré informados sobre lo que pase en la próxima actualización. Buenas tardes a todos. Aquí estoy con una actualización. ¿Pueden creerlo? Mis papás me llamaron hoy con un montón de tonterías. Han pasado 17 años desde la última vez que hablamos. Y sinceramente, no quería volver a hablar con ellos. Debería haber sabido que intentarían contactarme después de lo que les dije sobre su niña dorada, Rachel. Para mi sorpresa, primero se disculparon mucho y admitieron que estuvo mal repudiarme solo por las mentiras de Rachel sin escuchar mi versión de la historia. Les recordé que siempre habían hecho lo mismo mucho antes de todo este problema. Supongo que esperaban que me alegrara con sus disculpas, pero como no estaba contento, cambiaron de tema rápidamente al cáncer de Rachel. Dijo que me equivoqué al involucrar a los hijos y al exmarido de Rachel, y que debería haber esperado más para contar la verdad a la familia. Fui honesto y les dije que no me importaba. Les recordé que deberían haber pensado en todo esto antes de repudiarme y arruinar mi vida. También mencioné cómo se olvidaron convenientemente de cuando toda la familia me golpeó. Estaba furioso. Colgué con la esperanza de no volver a saber nada de ellos. Actualización número 3. Hola a todos. Hoy es un hermoso día y tengo una gran noticia que compartir con ustedes. Recibí otra llamada de mis papás esta mañana. Dudé para responder. Pensé que debía ser importante si me llamaban de nuevo, así que contesté. Mis papás estaban llorando sin parar. Me dijeron que Rachel había fallecido esta mañana, pero solo han pasado 5 días desde que me confesó sus mentiras y ahora ya se fue. Sé que esto puede sonar frío, pero no sentí nada, ni un poco. Mis papás me preguntaron por qué no decía nada y les respondí claramente, no me importa. Me llamaron desalmado y cruel por decir eso. Les recordé que ellos habían abandonado a su único hijo. Empezaron a protestar y regañarme, pero en ese momento me di cuenta de que ahora yo tenía el poder, no ellos. Colgué el teléfono como lo hice el día antes de que Rachel se fuera, así que al menos ya no estará cerca para molestarme, pero siento que mi familia aún no entiende la lección que necesita aprender. Y aunque no quiero sonar mal, creo que un poco más de venganza es necesario para asegurarme de que lo entiendan. Así que se me ocurrió un plan y pronto regresaré para explicar la próxima actualización número 4. Hola chicos, aquí con otra actualización. Hoy fue increíble, todo salió justo como lo planeé. Déjenme ir al grano y contarles qué pasó. No fue difícil encontrar los detalles sobre el funeral de Rachel. Honestamente, me sorprendió que incluso estuvieran haciendo un funeral por ella. Consideré preguntarme qué tipo de persona era, pero encontré la información en línea y empecé a prepararme. Incluso alquilé un smoking para asegurarme de verme elegante. Claro, no me invitaron al funeral, así que decidí ir de todos modos. Pensé que sería una buena sorpresa para mi querida familia. Después de todo, no me habían visto en 17 años y nunca se molestaron en saber cómo estaba. Ahora era el momento de mostrarles quién manda. Llegué al funeral un poco tarde y el servicio ya había comenzado. Cuando entré a la iglesia, vi que había una gran multitud allí diciendo adiós a Rachel. Eso me venía bien. Más gente vería la escena que había planeado. Caminé directo al podio y le dije al predicador que se hiciera a un lado. La gente empezó a susurrar, tratando de averiguar quién era yo. Escuché a alguien decir, ¿quién es él? Al principio no sabían quién era, pero era hora de recordárselos. Di mi discurso y no me contuve. Expuse a mis padres por toda su negligencia y abuso y luego conté cada cosa horrible que Rachel había hecho contra mí durante todos esos años. No me importaba quién estuviera escuchando, incluso si había niños entre la multitud. Necesitaban saber que su madre era una persona horrible. Hice pedazos a toda mi familia enfrente de ellos y les recordé cómo me dieron la espalda. Cuando Rachel me acusó falsamente de agresión, me sentí bien al finalmente decir todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Les dije que era repugnante como creyeron de inmediato que yo había hecho algo tan horrible a mi prima sin siquiera escuchar mi versión. Fue entonces cuando mi padre se levantó y me dijo que me callara y me fuera. Dijo que estaba arruinando el funeral y que nadie en la sala quería escucharme decir mentiras sobre Rachel. Era casi ridículo. A pesar de saber la verdad sobre Rachel, todavía la estaban defendiendo. Papá incluso amenazó con llamar a la policía si no me iba. No soy una persona violenta, pero en ese momento estaba listo para pelear con él. Luego pasó algo inesperado. Tyler y Frank se levantaron. Nadie les había preguntado qué pensaban, y por primera vez hablaron.
Confirmaron todo lo que había dicho sobre Rachel. Contaron cómo ella los descuidaba y abusaba de ellos. Gastó todo su dinero en drogas y alcohol y no se preocupaba por ellos en absoluto. Hubo un gran alboroto en el salón del funeral. Mi familia estaba impactada. Creo que escuchar eso de los propios hijos de Rachel fue diferente a escucharlo de mí, el chico problemático de la familia. Los dejé allí discutiendo y refunfuñando entre ellos. Ya había dicho lo que tenía que decir y me fui. Salí del funeral y regresé a mi departamento. Hola a todos. Aquí con una actualización final. Solo quería agradecerles por sus comentarios y apoyo. Realmente me ayudó a superar todo esto. También quería contarles que terminé adoptando a Taylor y Frank después de todo lo que pasaron con Rachel y mi familia. Creo que se sintieron aliviados de ver a alguien decir la verdad en el funeral. El resto de la familia no quería tener nada que ver con los niños y no tenían a dónde ir. Después de la muerte de Rachel, su padre estaba en prisión y mis padres se negaron a acogerlos porque, según ellos, los niños habían faltado al respeto a su madre y traído vergüenza a la familia, como si fueran una especie de realeza. Pero estoy feliz de tenerlos conmigo. Ahora estamos avanzando juntos. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Hice lo correcto al adoptar a Taylor y Frank. Nos hemos mudado lejos de la familia y ahora estamos viviendo una vida genial. Tyler y Frank no son como su madre, y estoy orgulloso de verlos convertirse en grandes hombres. Gracias a todos por su apoyo. En los comentarios, la gente no estaba contenta con mi familia y quedó claro lo tóxicos que eran. Incluso cuando me puse de pie en el funeral y dije la verdad sobre Rachel, no querían escucharla, aunque tenía pruebas. No fue hasta que Taylor y Frank confirmaron todo lo que dije que la gente empezó a darse cuenta de lo abusiva que había sido Rachel. Al final, supe que no podía dejar que Taylor y Frank crecieran en ese ambiente tóxico, así que los incluí. Mucha gente en los comentarios pensó que fue lo correcto, y yo también. Díganme qué piensan sobre la historia de hoy. Soy Revenge en línea y comparto historias como esta todos los días. Si quieres ser parte de estas historias diarias, suscríbete al canal. Nos vemos mañana y recuerda que ser amable está genial. Hasta pronto. Mi nombre es Kathleen, tengo 31 años y soy una mujer trabajadora enfocada en mi carrera. Vivo con mi esposo, Patrick, en una casa que compramos hace poco. He estado pensando mucho en formar una familia, pero Patrick tiene ideas diferentes. Él dice que primero debemos ahorrar suficiente dinero para construir nuestra propia casa y establecernos antes de tener hijos. Por eso, ambos estamos trabajando duro para ahorrar para nuestro futuro hogar, aunque yo quiero tener hijos pronto. Cada vez que menciono el tema, Patrick se mantiene firme en su decisión y me recuerda la importancia de conseguir una casa primero. Es frustrante que no parezca entender cómo me siento. Para ayudar a alcanzar nuestra meta más rápido, he decidido trabajar aún más duro y aportar más a nuestros ahorros. Patrick y yo llevamos un año de casados, pero he notado algo en nuestra relación: él no suele tomar en serio mis opiniones. Esto también era evidente cuando apenas éramos novios. Admiraba lo fuerte que era Patrick, pero ahora me doy cuenta de que el matrimonio debe basarse en que ambos respetemos los puntos de vista del otro. Estoy empezando a preocuparme por algunos aspectos de nuestra relación. Me siento aún más frustrada porque sus padres están muy involucrados en nuestras vidas. Los padres de Patrick viven cerca, y él los visita con frecuencia. Dice que estas visitas nos ayudan a ahorrar dinero. Sin embargo, descubrí que a veces sale a tomar algo con sus compañeros de trabajo, pero no incluye esos gastos en su plan de ahorro. Se siente injusto que sea tan estricto conmigo respecto al ahorro, pero más relajado con sus propios gastos. Incluso me pide que use menos agua caliente y apague las luces rápido, pero él no sigue estas mismas reglas. Si nos tratara de manera más equitativa, tal vez no sentiría que nuestra relación está tan desequilibrada. Cada semana visitamos a los padres de Patrick, y parece que siempre surge un nuevo tema. A menudo nos preguntan cuándo planeamos tener un bebé. Ya ha pasado un año desde que nos casamos. Dicen, ¿cuándo podremos ver a nuestro nieto? Estos comentarios constantes me presionan mucho. Mientras tanto, Patrick simplemente se sienta a mi lado en silencio y no dice mucho para apoyarme. Esta situación es muy frustrante. Siento que estoy cargando el peso de estas expectativas yo sola. El enfoque de Patrick en ahorrar y la presión de sus padres para formar una familia me hace sentir estancada. El matrimonio debería ser una asociación donde ambos se escuchen y se apoyen mutuamente. Espero que Patrick y yo podamos aprender a trabajar mejor juntos, no solo para ahorrar dinero, sino también para tomar decisiones importantes para los dos. Quiero que nuestro matrimonio se sienta como una verdadera sociedad, donde ambos nos sintamos escuchados y valorados.
Puedo verlo en el rostro de Patrick, me mira con desaprobación. Es claro que quiere decirme, no digas cosas innecesarias. Al igual que yo, él también quiere tener un hijo, pero insiste en que primero debemos construir nuestra propia casa. Lo que me frustra aún más es cómo sus padres siguen presionándome a mí para tener un hijo, en lugar de aconsejarle a Patrick, quien se niega a escucharme cuando menciono el tema. Durante cada visita a su casa, se concentran en mí y me hacen sentir abrumada con sus constantes comentarios. Aunque quiero expresar lo que siento, su presión implacable para tener un nieto me silencia. Es inapropiado que sigan molestándome con este tema, especialmente cuando Patrick es el que no está dispuesto a dar el siguiente paso. Después de la comida, esa noche Patrick anunció casualmente que saldría a fumar. Fue entonces cuando uno de mis suegros dijo algo que me dolió profundamente: parece que siempre estás trabajando. Si quieres ser una verdadera ama de casa, deberías dejar tu trabajo y concentrarte en ser una buena esposa. Tal vez por eso Patrick no te presta atención. Sus palabras se sintieron como una bofetada. Parecía que me estaban culpando por no tener hijos solo porque tengo una carrera. No pude aguantar más. Fue Patrick quien me pidió que trabajara en primer lugar. Les respondí: si están tan preocupados por esto, ¿por qué no hablan con su hijo primero en lugar de sermonearme todo el tiempo? Mi voz se elevó con ira. Yo también quiero tener hijos, pero Patrick se niega siquiera a considerarlo hasta que tengamos una casa. Si quieren convencer a alguien, comiencen con él. Dejen de echarme toda la culpa a mí. Mis palabras los dejaron atónitos. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Me levanté, murmuré una disculpa y salí. Cuando llegué a la entrada, mi enojo ya no era hacia ellos, sino hacia Patrick. Ahí estaba él, fumando tranquilamente junto a la puerta, como si nada hubiera pasado. Subí al auto sin decir mucho, pero Patrick me siguió y preguntó: «Oye, ¿nos vamos?». Su tono sonaba completamente indiferente a lo que acababa de pasar. Sabía que él nunca sería honesto con sus padres sobre nuestra situación, y eso me hacía sentir aún más harta de todo el estrés que estaban acumulando sobre mí. Cuando el auto arrancó, le dije a Patrick con firmeza: «Ya no voy a visitar la casa de tus padres». Pareció sorprendido y me preguntó: «¿Por qué?». «Ahorramos en comida comiendo ahí. Además, ¿no quieres una casa y niños también?». Eso fue la gota que derramó el vaso. No podía soportar más las constantes exigencias, ni de sus padres ni de él. Ambos parecían más interesados en culparme que en trabajar juntos para resolver los problemas reales. Era evidente que algo tenía que cambiar, y no iba a quedarme callada por más tiempo. Les peté: «Si ahorrar dinero es tan importante, ¿por qué no dejas de beber o de fumar en lugar de manejar hasta la casa de tus padres solo para ahorrar en una comida? ¿Por qué no te concentras en ahorrar de una forma que realmente haga una diferencia?». Mi frustración se desbordó mientras continuaba: «Todos necesitamos un descanso de vez en cuando, pero tú sigues imponiendo todas estas reglas como no usar agua caliente o apagar las luces a las 9 de la noche. ¿Crees que podemos ahorrar dinero sin que tú sacrifiques nada? Si tengo que hacerlo todo sola, entonces ni siquiera quiero la casa. Estoy cansada de esto». Patrick trató de restarle importancia diciendo que no era gran cosa, pero le respondí: «Sí lo es». «¿Cuánta paciencia crees que tengo? He aguantado esto durante tanto tiempo». También estaba furiosa por cómo actuó frente a sus padres, pretendiendo que yo era la razón por la que no teníamos hijos. Le dije: «Estoy harta de que siempre me culpen por no darles nietos. No soy yo quien no quiere tener hijos, eres tú. He estado diciendo durante años que quiero tener hijos pronto, así que deja de ser tan terco». Ver a Patrick luchar para manejar mi inusual estallido de ira me dio una pequeña sensación de alivio, pero eso no solucionó nada. Me di la vuelta y miré por la ventanilla del auto. Ignorándolo, me sentía agotada, sin saber qué hacer a continuación. 2 meses después, algo cambió entre nosotros. Mi tío, el hermano de mi padre, falleció. Había sido un hombre rico, dueño de varios terrenos, una gran mansión y un estilo de vida lujoso. Su fallecimiento pareció llamar la atención de Patrick. «Vaya, no sabía que tenías un pariente tan impresionante», dijo Patrick, claramente sorprendido. Unos días después de la muerte de mi tío, recibí noticias sobre su herencia. Decidí discutir los detalles con el abogado en nuestro apartamento. La herencia estaba relacionada únicamente conmigo, así que sabía que no era algo que involucrara a Patrick. Cuando llegó el abogado, cortésmente le pedí a Patrick que saliera de la habitación. Parecía incómodo con el tema de la herencia de todos modos, y era un asunto personal que no le concernía.
Toda esta experiencia me hizo reflexionar sobre nuestra relación. El comportamiento de Patrick, desde su frugalidad hasta su falta de disposición para hacer concesiones, me había desgastado. Sin embargo, de repente parecía muy intrigado por la riqueza de mi tío, a pesar de haber sido tan despectivo con todo lo demás. Fue frustrante y decepcionante. La reunión sobre la herencia se sintió como un momento en el que finalmente podía concentrarme en algo mío, sin su interferencia o críticas. Esto me hizo darme cuenta de que necesitaba defenderme más seguido y no dejar que las formas controladoras de Patrick dominaran cada aspecto de mi vida. Decidí mantener a Patrick fuera de cualquier problema que pudiera surgir si se involucraba en la discusión sobre la herencia. Después de aproximadamente 6 horas escuchando al abogado explicar todos los detalles, le agradecí por su tiempo y me despedí. Cuando terminé, noté que Patrick, quien había estado en casa antes, ya no estaba por ningún lado. Supuse que había salido para evitar interrumpir la reunión, así que comencé a preparar la cena sin darle mayor importancia. 5 meses después, Patrick se me acercó y me dijo que había algo que quería mostrarme. Sin dar mucha explicación, me llevó en el auto. Mientras conducía, sentí una mezcla de emoción y curiosidad. Entramos a una zona residencial, pero mi confusión aumentó cuando estacionamos frente a una casa que no reconocí. Patrick presionó el timbre y, para mi sorpresa, sus padres salieron a recibirnos. ¿No es su casa?, pensé, sintiéndome incómoda. Mi suegro nos recibió diciendo, «Finalmente lo lograste. ¿Cuándo te mudarás, Kathleen? Deberías prepararte para vivir aquí con nosotros antes de fin de mes». Sus palabras me tomaron completamente por sorpresa. Luego comenzó a acusarme de ser una nuera egoísta y de siempre culpar a Patrick por el retraso en tener hijos. Le lancé una mirada penetrante a Patrick, atónita y molesta. ¿Por qué me traería aquí después de haber dejado claro que no quería visitar a sus padres? Trataba de entender qué estaba sucediendo. Le pregunté a Patrick por qué había hecho esto. Se encogió de hombros casualmente y dijo, «No te enojes tanto. Si vivimos juntos, eso te ayudará a ti y a mi mamá a estar más cerca. Además, este será nuestro nuevo hogar, así que deberías intentar trabajar con ellos también sobre el tema de los niños». ¿Vivir juntos?, repetí, sintiendo incredulidad. Nunca había aceptado vivir con sus padres, especialmente después de todo el estrés y la presión que me habían puesto. Le recordé que le había dicho específicamente que no volvería a visitar su casa. Luego le expliqué que lo que quería era una casa unifamiliar. Mi plan siempre fue que eventualmente viviéramos con mis padres. Entonces, ¿cuál es el problema con vivir en una casa unifamiliar? Ahora, sus palabras me dejaron sin palabras. La idea de vivir con sus padres, después de todo lo que había soportado, no era algo que pudiera aceptar. Peor aún, Patrick había tomado esta decisión sin siquiera hablar conmigo primero. El aire se sentía pesado mientras su pregunta quedaba sin respuesta. Ese momento me dejó claro que Patrick y yo no estábamos en la misma página sobre lo que queríamos para nuestro futuro. La frustración y la traición que sentí fueron abrumadoras, y sabía que esto no era algo que pudiera ignorar. Pensé mucho en la situación de vivir en una casa unifamiliar, y fue una gran decisión, especialmente cuando consideré nuestro estado financiero. Sabía que construir una casa tan hermosa no parecía posible con nuestros ahorros. No podía entender cómo lo había logrado Patrick. Mi papá y yo estábamos aportando dinero. Patrick explicó casualmente que ahora nuestros ahorros estaban vacíos, pero que no había problema. Su actitud relajada me dejó confundida. Luego agregó, «Escuché que la herencia de tu tío vale 920,000 pesos. Así que si usas ese dinero para pagarnos el costo de la casa, debería funcionar». Me sorprendió que realmente pensara que mi herencia debería ir automáticamente a la casa, sin siquiera preguntarme primero cómo debería usarse. Mi decisión no era suya. El hecho de que supusiera lo contrario me molestó profundamente. Cuando rechacé la idea, Patrick se sintió visiblemente frustrado. Metió la mano en su bolso y sacó un formulario de divorcio ya precargado con su nombre escrito. «Tu herencia es nuestro dinero. Si no quieres vivir con mis padres, entonces divorciémonos», dijo fríamente. Tomé el formulario de divorcio de su mano, sintiendo una extraña sensación de alivio. «Está bien», respondí con firmeza. «Si vivir con tus padres es la única otra opción, entonces el divorcio es la mejor opción». Puse el formulario en mi bolso, le di la espalda y me alejé. Sus padres quedaron atónitos, y Patrick quedó paralizado, con el rostro lleno de confusión. No esperé a que respondiera. Me fui. Tomé un autobús de regreso a nuestro departamento y decidí tomar el control de mi vida. Una vez que llegué a casa, firmé el formulario de divorcio, poniendo mi nombre junto al de Patrick. No dudé, envié los papeles de inmediato, sabiendo que ya no podía quedarme en ese apartamento.
Fui a una tienda de mejoras para el hogar y compré algunas cajas de cartón para empezar a empacar, pero me di cuenta de que no podía manejar la mudanza sola, así que contraté una empresa de mudanzas. Afortunadamente, era temporada baja, así que pudieron ayudarme a mudarme rápidamente. Mientras empacaba, sentí una mezcla de emociones, alivio, tristeza y determinación. No fue una decisión fácil terminar mi matrimonio, pero sabía que vivir en una situación donde mi voz era ignorada y mis límites eran cruzados ya no era algo que pudiera aceptar. Al tomar estos pasos, finalmente estaba priorizando mi propia felicidad y tranquilidad. Ya no se trataba solo de salir del círculo vicioso. Estaba empacando mis pertenencias para la mudanza, aunque se trataba de seguir adelante en la vida según mis propios términos. El camino por delante parecía incierto, pero me sentía listo para enfrentarlo con fuerza y confianza. Mientras empacaba, escuché una conmoción afuera de la puerta principal. Era Patrick tratando de entrar. Tenía la cadena puesta y lo llamé. Lo siento, el candado de cadena está puesto. No sé qué podrías hacer cuando estás enojado. Además, necesito terminar de empacar. ¿Podrías quedarte en casa de tus padres por unos días? La voz de Patrick fue firme cuando respondió. No aceptaré un divorcio. Su declaración me tomó por sorpresa. Hice una pausa y le respondí. Pero tú me entregaste el formulario de divorcio tú mismo. ¿No es así? Si lo firmaste, eso significa que aceptaste el divorcio. ¿Entiendes lo que has hecho? Parecía frustrado, pero no dijo mucho. Su ceño se profundizó y luego rápidamente cambió de tema. ¿Por qué renunciarías a una herencia de 920,000 pesos? Normalmente la heredarías. Cuestionó que parecía haber escuchado fragmentos de la historia sobre la herencia, pero no conocía todos los detalles. Probablemente, después de enterarse de la cantidad, se apresuró a contárselo a mis suegros, y ellos impulsivamente decidieron comprar la casa unifamiliar, asumiendo que ellos la cubrirían. No se habían detenido a pensar en las consecuencias. Respiré hondo y les expliqué que la herencia me llegó a mí porque no había nadie más que la reclamara. Mi tío tenía 2 hijos, 2 hijas, una esposa y nietos, pero todos renunciaron a la herencia, así que terminó viniendo a mí. Sí, mi tío tenía 920,000 pesos, pero también tuvo que demoler su mansión, gastar mucho en mantener su terreno y pagar deudas importantes. Después de comprender todo eso, me di cuenta de que era mejor renunciar a la herencia que tomarla y lidiar con todos los problemas que conllevaba. Patrick me miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba diciendo. Así que, incluso si hubieras heredado 920,000 pesos, ¿estás diciendo que no habría quedado mucho? Eso es fraude. Negué con la cabeza. No es fraude. El abogado y yo discutimos todo de manera adecuada. La verdad es que alguien escuchó solo parte de la discusión, pero no se quedó el tiempo suficiente para escuchar todo. Malinterpretaron la historia y difundieron información falsa. Así fue como comenzó toda esta confusión. Mi explicación dejó a Patrick sin palabras. Por primera vez, pareció darse cuenta del error que había cometido. Había sacado conclusiones precipitadas. Hizo planes sin consultarme y había involucrado a sus padres en decisiones basadas en información incompleta. Mientras continuaba empacando, pude sentir que Patrick finalmente estaba reflexionando sobre sus acciones, aunque no sabía si entendía completamente las consecuencias. Una cosa estaba clara, no iba a dejarme arrastrar a una vida donde mi voz y mis decisiones no importaran. Este fue el comienzo de un nuevo capítulo en el que tomaría el control de mi propia vida, libre de las presiones de Patrick y su familia. Ya era demasiado tarde. Lo dije con firmeza, traicionaste mi confianza. Ya solicitamos el divorcio y ya no somos una pareja. ¿Por qué de repente dices que no quieres el divorcio ahora? Si realmente no querías esto, deberías haberme seguido de inmediato cuando regresé. No, le recordé. Le expliqué que sus acciones tenían consecuencias y que ningún arrepentimiento podía cambiar lo que ya había pasado. La opinión de tu madre sobre el divorcio no cambia el hecho de que tú y tu padre invirtieron en la casa unifamiliar sin considerar mis sentimientos ni siquiera discutirlo conmigo. Tu madre no entiende el valor del dinero porque nunca ha trabajado ni manejado las finanzas como yo lo he hecho, pero eso ya no es mi problema. Me di cuenta de que ya no era responsable de escuchar sus quejas sobre su familia. Si todavía estuviéramos casados, tal vez me hubiera importado, pero ahora no somos pareja. Además, ¿has enviado los papeles del divorcio? Patrick parecía desesperado y suplicó, si no los presentas, todavía podemos arreglar esto. Por favor, vivamos juntos en una casa unifamiliar. Podemos hacer que funcione. Sacudí la cabeza. Ya envié los papeles del divorcio. No hay vuelta atrás. Su rostro se desplomó y se puso de pie, afuera de la puerta del apartamento, luciendo perdido y derrotado. Mientras pensaba que él mismo se había buscado esto,
No quería dejarlo afuera para siempre, pero no tenía tiempo que perder. Así que me concentré en mis preparativos para la mudanza. Después de un rato, él se fue y yo continué con mis planes. Más tarde, informé a mi lugar de trabajo sobre el divorcio, especialmente porque mi jefe había actuado previamente como mediador entre Patrick y yo. Me sentí obligado a disculparme por cómo resultaron las cosas durante el almuerzo. También les conté la situación a mis compañeros de trabajo, muchos de los cuales habían asistido a nuestra boda. Para mi sorpresa, Patrick irrumpió en mi departamento ese día, delante de todos. Exclamó: «Es absurdo que estés hablando abiertamente sobre el divorcio. Ojalá no lo hubieras mencionado». Explicó que se había corrido la voz en su departamento, donde la gente creía erróneamente que yo había heredado un patrimonio y me había negado a usarlo para la casa. Afirmó que fue juzgado injustamente y evitado por sus colegas debido a nuestro divorcio. La incomodidad de la situación me ganó la simpatía de mis compañeros de trabajo con el tiempo. Patrick lo encontró insoportable y finalmente renunció a su trabajo durante este periodo difícil. Algo inesperado sucedió. Un colega se me acercó y me confesó que realmente le gustaba desde hace mucho tiempo. Me dijo: «Admiro tu fortaleza y me encantaría construir una vida contigo. Un hogar donde podamos comunicarnos y resolver las cosas como verdaderos socios». Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza sobre lo que me depararía el futuro. Me di cuenta de que seguir adelante no se trataba solo de dejar atrás el pasado, sino de crear una vida mejor y más feliz para mí, una en la que realmente pudiera ser comprendido y respetado. Soy Mia. Tengo 25 años y trabajo como desarrolladora de software en Seattle. Déjame decirte que esto está a un mundo de distancia del lugar donde crecí. Mi camino hacia la independencia no ha sido fácil, pero todo comenzó cuando escapé del control de mi madre. Para entender dónde estoy ahora, necesitas saber de dónde vengo. Crecí en un pequeño pueblo cerca de Portland, viviendo bajo el régimen opresivo de mi madre, Eleanor. Mi infancia fue cualquier cosa menos ordinaria. Desde que tengo memoria, mi madre controlaba cada aspecto de mi vida. No había mesadas, ni fiestas de pijamas con amigas, y mucho menos espacio para la rebeldía. Si hacía algo que ella consideraba incorrecto, el castigo era severo. A veces era quedarme sin cenar, otras, perder el acceso a las cosas que más amaba. La libertad que veía disfrutar a otros niños era para mí un sueño inalcanzable. Aunque me destacaba en la escuela, mi madre siempre estaba ahí, empujándome hacia lo que ella creía que era lo mejor. Ella eligió la universidad a la que debía asistir, insistiendo en que era la mejor opción para mi futuro, sin importar mis propias preferencias. Quería estudiar en una ciudad llena de vida y energía, pero mi mamá insistió en que fuera a una universidad más pequeña y cerca de casa. Sentía que estaba decidida a mantenerme bajo su control, sin importar lo que yo quisiera. Sin embargo, fue en la universidad donde, por primera vez, vislumbré la posibilidad de ser libre. Logré tomar algunas decisiones por mi cuenta, y después de graduarme, aproveché la oportunidad para mudarme a Seattle. Conseguí un trabajo en una reconocida empresa de tecnología, y por primera vez en mi vida sentí que realmente estaba viviendo para mí. Encontré un apartamento acogedor en un edificio cerca del centro de la ciudad. Era pequeño, pero era mío, y lo sentía como mi refugio. La vida en Seattle, en mi fortaleza de independencia, fue un cambio emocionante. Me deleitaba con las cosas simples: caminar al trabajo, elegir mis propios alimentos y organizar mi propio horario. Los primeros meses fueron increíblemente normales, incluso maravillosos, pero con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas. Llamadas telefónicas inusuales, mensajes raros, nada concreto, pero lo suficiente para inquietarme. Lo dejé pasar, atribuyéndolo a mi paranoia por el control excesivo que viví en el pasado. Una noche, mi vecino, el señor Carter, llamó a mi puerta. Él es diseñador gráfico, un poco mayor que yo, con un comportamiento amable y un físico delgado. «Mia, ¿puedo hablar con usted un minuto?», preguntó con una nota de preocupación en su voz. «Claro, señor Carter». «¿Qué pasa?», respondí, tratando de ocultar mi nerviosismo. Parecía realmente preocupado. «Acabo de ver a alguien actuando de manera sospechosa cerca de su apartamento. Pensé que debía decírselo. Podrían estar intentando entrar». Mi corazón se aceleró. No había notado nada fuera de lo normal, pero la idea de un intruso hizo que se me helara el estómago. «¿Estás seguro?», quiero decir. «Podría ser alguien que solo pasaba por aquí». «Estoy seguro. Creo que debería revisarlo», dijo con firmeza. Mi mente daba vueltas mientras abría la puerta de mi apartamento y entraba. Todo parecía estar en su lugar, pero mi ansiedad estaba por las nubes. Justo cuando estaba a punto de relajarme, vi algo por el rabillo del ojo, un bolso que definitivamente no era mío.
Era una elegante pieza de diseño y estaba justo ahí, sobresaliendo. Estaba a punto de llamar a la policía cuando noté una nota dentro del bolso. Mis manos temblaban mientras la desdoblaba. Era un mensaje de mi madre. Asterisco, lo siento. Mía, tenía que venir. Te he estado observando. Necesitaba saber si estabas bien. Mi aliento se atoró en mi garganta. No podía creerlo. Mi madre, Eleanor, había estado en mi apartamento. Sentí una oleada de ira y traición. ¿Cómo me había encontrado? El bolso había sido un regalo de ella, uno de tantos a lo largo de los años. Nunca pensé mucho en él, pero ahora me daba cuenta, tenía un dispositivo de rastreo oculto. Ella había estado monitoreando cada uno de mis movimientos. Me volteé hacia el señor Carter, que me había seguido al apartamento. Mi madre, ella me ha estado rastreando. Debe haber puesto un dispositivo en este bolso. No puedo creer que invadiera mi privacidad de esta manera. El rostro del señor Carter se llenó de preocupación y empatía. Lo siento mucho, Mía. Eso es una gran invasión a tu privacidad. No te lo mereces, dijo el señor Carter con simpatía. Necesito confrontarla, respondí con la voz temblorosa. Ella no tiene derecho a hacer esto. Sabía que tenía que actuar rápido. Los siguientes pasos eran cruciales. Esto era más que un simple abuso de confianza. Era el momento de decidir si permitiría que el control de mi madre continuara o si tomaría una posición firme por mi propia vida. Mientras hacía planes para enfrentarla, una mezcla de miedo y determinación me invadió. Sabía que enfrentarla sería doloroso, pero también era un paso necesario para liberarme de su sombra. La libertad que había abrazado con tanto entusiasmo en Seattle ahora parecía estar en peligro, y tenía que recuperar el control de mi vida de una vez por todas. El descubrimiento del dispositivo de rastreo oculto me dejó aturdida. No podía creer que Eleanor hubiera cruzado una línea tan grande. Mi vida en Seattle se suponía que era mi escape, mi oportunidad de respirar libremente lejos de su control dominante, pero su intrusión era un escalofriante recordatorio de que aún seguía atada a ella. Al día siguiente, tomé una decisión. Respiré hondo y me dirigí a la dirección que me habían dado. Era un pequeño apartamento deteriorado, no lejos de donde crecí. No era lujoso, pero parecía suficiente para ella. Mientras caminaba hacia su puerta, mi corazón latía con fuerza. Toqué y, después de un largo momento, ella abrió. Mía, dijo, su voz traicionando una mezcla de sorpresa y culpa. No te esperaba. Entré con mi ira apenas contenida. ¿No me esperabas? Me has estado rastreando con un dispositivo oculto, y aún te sorprendes. Su rostro se llenó de remordimiento. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. No quise hacerlo, no quise invadir tu privacidad. La interrumpí, mi voz temblando. Has estado siguiendo cada uno de mis movimientos. Mamá, esto no se trata de seguridad, se trata de control. Nunca me dejas ser libre. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas, pero su postura defensiva permaneció. Lo he hecho todo por ti, solo estaba tratando de mantenerte cerca, para que me ayudes. Casi grité, sintiendo que las palabras se atoraban en mi garganta. Al decidir todo por mí, tengo 25 años. Mamá, soy un adulto, necesito vivir mi propia vida. Sus lágrimas finalmente se derramaron. Lo siento, Mía, no supe cómo soltarme. He cometido errores, pero no sabía cómo arreglarlos. La miré fijamente, sintiendo una mezcla de lástima y frustración. No basta con disculparte por rastrearme. Mamá, necesitas entender que tan profundo ha llegado tu control. Fue entonces cuando ella reveló algo que no esperaba. He estado luchando financieramente, quería pedirte ayuda, pero no sabía cómo. Su confesión me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Querías pedirme dinero, después de espiarme? Eleanor asintió, su voz apenas un susurro. He estado endeudada, gastando más de lo que debía. Pensé que tal vez, si te mantenía vigilada, podría encontrar una manera de arreglar las cosas. Sentí una ira fría creciendo dentro de mí. ¿Me has estado espiando para ver cómo sacarme dinero? Eso es despreciable. Me has manipulado y controlado durante años, y ahora quieres usar esa intrusión para resolver tus problemas. Ella intentó acercarse a mí, sus manos temblaban. Mía, por favor, no era mi intención que las cosas llegaran a esto. Lo siento. Sus palabras se sintieron vacías. Ya no puedo hacer esto. Mamá, no puedo seguir dejando que controles mi vida, ni siquiera a distancia. Salí de su apartamento sintiéndome abrumada por una mezcla de tristeza y determinación. En ese momento me di cuenta de que la única manera de recuperar mi vida era cortar todos los lazos con ella. No se trataba solo del dispositivo de rastreo o del dinero, sino de liberarme de años de manipulación emocional.
De vuelta en mi apartamento, comencé a hacer cambios de inmediato. Compré un teléfono nuevo y configuré medidas de seguridad adicionales para evitar más violaciones de mi privacidad. También empecé a buscar un nuevo lugar para vivir, lo más lejos posible de ella. Me comuniqué con un abogado para iniciar el proceso legal de separar mi registro familiar de ella. Cada paso estaba lleno de una mezcla de alivio y dolor. Había deseado tanto la libertad, pero ahora que estaba a mi alcance, el costo era mayor de lo que había anticipado. No se trataba solo de alejarme físicamente de mi madre o de retomar el control de mi vida. Era un proceso de reconstruir mi sentido de identidad y autonomía. Mientras empacaba mis cosas y me preparaba para la mudanza, el señor Carter se convirtió en una fuente inesperada de apoyo. Se ofreció a ayudar con la logística y me escuchó en los días difíciles. Pasamos más tiempo juntos, y su amabilidad se volvió un pequeño consuelo en medio del caos. Pero la batalla no había terminado. Cuanto más aprendía sobre el alcance de la manipulación de mi madre, más me daba cuenta de lo profunda que había sido su influencia en mi vida. Sus acciones no solo habían afectado mi vida personal, sino también la forma en que veía las relaciones y la confianza. La confrontación con Eleanor fue solo el comienzo. Estaba a punto de embarcarme en un viaje de autodescubrimiento y sanación. Aunque me sentía intimidada, sabía que era necesario. La lucha por mi independencia apenas comenzaba, y estaba consciente de que el camino por delante sería desafiante. Los días posteriores a mi confrontación con Eleanor fueron una mezcla de actividades y emociones. Me mudé a un nuevo apartamento, lejos del pequeño pueblo cerca de Portland donde había crecido. Este nuevo lugar representaba un nuevo comienzo, un espacio donde finalmente podía sentir que tenía control sobre mi propia vida. Sin embargo, incluso mientras me instalaba en mi nuevo entorno, el peso de todo lo que había sucedido seguía conmigo. Mi nuevo apartamento era moderno, con grandes ventanales que dejaban entrar mucha luz. Era muy diferente de los espacios pequeños y oscuros en los que había vivido antes. Mientras observaba el lugar, sentí una extraña mezcla de emoción y aprensión. Era el inicio de algo nuevo, pero también una constante lucha por dejar atrás el pasado. El proceso de desempacar fue terapéutico y me dio la oportunidad de reflexionar sobre todo lo que había logrado hasta llegar aquí, pero mientras revisaba mis pertenencias, recordé la forma en que Eleanor se había entrometido en cada rincón de mi vida. La separación legal de mi madre fue un paso importante. Fue liberador, pero también doloroso, saber que este era el corte final de nuestra complicada relación. El abogado me aseguró que era un procedimiento estándar, pero para mí se sentía como el final definitivo de un capítulo que había luchado por cerrar durante años. Durante este tiempo, el señor Carter fue una presencia constante. Me había apoyado muchísimo, ayudándome con la mudanza y siempre ofreciéndome su hombro. Pasábamos las noches hablando de todo y de nada. Su tranquilidad era un agradable contraste con el caos por el que había pasado. Nuestras conversaciones me recordaban que no todas las personas en mi vida intentaban controlarme. Una noche, mientras estábamos sentados en mi nuevo apartamento, el señor Carter tocó un tema que yo había estado evitando. «Has pasado por muchas cosas últimamente», dijo suavemente. «¿Cómo estás?» Miré alrededor de la habitación. Mi mirada se posó en los espacios vacíos donde solía estar mi antigua vida. Ha sido un torbellino. Siento que finalmente estoy empezando a respirar de nuevo, pero también es difícil dejar ir todo lo que pasó. Él asintió, entendiendo en sus ojos. Es mucho que procesar, pero lo estás haciendo muy bien. Este nuevo lugar, los cambios, estás tomando el control de tu vida. Aprecié mucho sus palabras. Fue un alivio hablar con alguien que no estaba tratando de manipularme o controlar mis decisiones. El apoyo del señor Carter fue más de lo que esperaba y me ayudó a ver que podía haber algo positivo en todo este caos. A medida que pasaron las semanas, comencé a establecer una rutina en mi nuevo apartamento. Empecé a trabajar en proyectos personales que había dejado de lado durante años, cosas que me hacían feliz y me permitían expresarme. También comencé a reconectarme lentamente con amigos con los que había perdido contacto y a encontrar consuelo en su apoyo y comprensión. A pesar de estos pasos positivos, no pude escapar completamente de la sombra de mi pasado. De vez en cuando recibía mensajes de Eleanor pidiendo perdón o preguntando por actualizaciones sobre mi vida. Cada vez que los leía, sentía una punzada de culpa, pero sabía que responder solo me arrastraría de nuevo a la confusión de la que había tratado con tanto esfuerzo de escapar. Un día, mientras preparaba la cena, el señor Carter se acercó para ayudar. Estábamos hablando de mi nuevo trabajo cuando, de repente, me preguntó, ¿alguna vez piensas en lo que sigue para ti, más allá de simplemente alejarte de todo? Hice una pausa, considerando su pregunta. Todavía estoy averiguando eso. He estado tan concentrada en alejarme de mi madre y su control que realmente no he pensado en cómo quiero que sea mi vida ahora.
Él sonrió suavemente. Tal vez valga la pena pensar en lo que quieres para ti, no solo en lo que quieres escapar. Has dado un paso tan grande. ¿Cuál es tu visión para tu futuro? Sus palabras me impactaron. Me di cuenta de que, si bien me había centrado en escapar de mi pasado, no había pasado mucho tiempo considerando lo que quería para seguir adelante. La idea de crear un futuro basado en mis propios deseos era, al mismo tiempo, estimulante y desalentadora. Esa noche, mientras estaba sentada sola en mi nuevo departamento, comencé a soñar con el futuro. Pensé en el tipo de vida que quería construir, no solo en ausencia de la influencia de mi madre, sino en una dirección positiva para mí. Era un nuevo tipo de libertad que traía consigo su propio conjunto de desafíos, pero también la promesa de crecimiento y autodescubrimiento. Empecé a entender que recuperar mi vida significaba más que simplemente romper con el control de mi madre. Se trataba de construir algo nuevo y significativo para mí. Mientras el viaje avanzaba, lejos de terminar, sentí una sensación de esperanza y posibilidad que no había sentido en años. A medida que las semanas se convirtieron en meses, comencé a sentir un optimismo cauteloso. Mi nuevo apartamento comenzaba a sentirse como en casa, y mi rutina finalmente se estaba asentando en su lugar. Me había estado concentrando en el crecimiento personal y la reconstrucción. Aún tenía conexiones con algunas personas, pero había algo pendiente por resolver: la confrontación final con Eleanor. Una tarde, mientras disfrutaba de un momento tranquilo con una taza de café, recibí otro mensaje de Eleanor. Era similar a los demás: disculpas por la reconciliación y pistas sobre sus problemas financieros. Miré fijamente el mensaje, sintiendo una mezcla de ira y tristeza burbujeando dentro de mí. Estaba claro que ella seguía tratando de acercarse, pero ya había decidido que no podía dejarla regresar a mi vida. El señor Carter se había convertido en algo más que un simple vecino solidario. Ahora era un verdadero amigo. Nuestras conversaciones se habían vuelto una parte regular de mi vida, y me encontré abriéndome a él de maneras que nunca imaginé. Una noche, mientras estábamos preparando la cena juntos en mi departamento, decidí que era hora de compartir mis últimos pensamientos sobre mi madre. Recibí otro mensaje de Eleanor. Hoy, le dije a Carter, tratando de mantener mi voz firme. Ella sigue pidiendo dinero y diciendo que lo siente. No sé qué hacer. El señor Carter levantó la vista de la estufa. La preocupación estaba reflejada en su rostro. Ya has hecho tantas cosas para protegerte. Tal vez es hora de considerar qué es lo mejor para tu propio bienestar. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. He estado pensando en eso. Sé que necesito dejarlo ir por completo, pero todavía es difícil ignorar esa parte de mí que se siente responsable. Él, gentilmente, puso una mano en mi hombro. Es natural sentirte así, pero recuerda que ya has hecho todo lo que pudiste. A veces, dejar ir es el paso más difícil, pero es el más necesario. Al día siguiente, tomé una decisión. Redacté una carta final para Eleanor, estableciendo claramente mis límites. Le dije que ya no respondería a sus mensajes y que cualquier intento de contactarme sería ignorado. Fue una despedida firme pero respetuosa, y esperaba que me proporcionara el cierre que necesitaba. Mientras sellaba el sobre, sentí una extraña mezcla de tristeza. Y el alivio fue un cierre formal a un capítulo turbulento de mi vida, pero también fue una declaración de mi intención de seguir adelante, sin que el peso del pasado me arrastrara. Unos días después, tuve otra conversación sincera con el señor Carter mientras estábamos sentados en el parque, disfrutando del aire fresco de otoño. Él estaba observando silenciosamente el cambio de las hojas cuando se giró hacia mí con una expresión pensativa. Has pasado por tantas cosas, Mia. Estoy realmente orgulloso de lo lejos que has llegado, pero también he notado algo. Hay una luz en ti ahora que no estaba ahí antes. Pareces más en paz. Lo miré, sintiendo una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Gracias. Ha sido un viaje, pero creo que estoy empezando a encontrar mi camino. Estoy aprendiendo a concentrarme en lo que quiero, no solo en lo que me hacía escapar. El señor Carter sonrió, y sus ojos reflejaron una calidez genuina. Es genial verte así, y estoy aquí para ti, sea lo que sea que necesites. La conversación permaneció conmigo mucho después de que nos despedimos. Sentí una sensación renovada de esperanza y determinación. Por primera vez en años, estaba empezando a imaginar un futuro que realmente era mío, construido sobre mis propios sueños y aspiraciones. A medida que el año llegaba a su fin, me tomé un tiempo para reflexionar sobre los cambios que había hecho. Mi vida aún era un trabajo en progreso, pero ya no estaba definida por mi pasado ni por el control de mi madre. Estaba aprendiendo a tomar decisiones por mí misma y a aceptar las posibilidades que se venían. Una noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde la ventana de mi apartamento,
pensé en todo lo que había pasado. Era una extraña mezcla de orgullo y alivio saber que había salido más fuerte del otro lado. Todavía había incertidumbre, pero también había la promesa de nuevos comienzos. Al final, no se trataba solo de liberarme de la influencia de mi madre, sino de encontrar mi propio camino y tener el coraje de recorrerlo. Y como lo esperaba, independientemente de lo que me deparara el futuro, sentí una sensación de paz al saber que, por primera vez en mucho tiempo, tenía realmente el control de mi propia vida.